Bienvenidos a Café con Lizzy, otro día, otra entrevista, otra oportunidad para testimonios del Señor, otra oportunidad para conocer a hijos de Dios que están, tú sabes, diseminados por todo el mundo. Bienvenidos a Café con Lizzy, yo tengo ya mi café preparado, mi agua y nada, hoy yo sé que va a ser un día hermoso, impresionante. Aquí ha amanecido soleado después de tantos días grises, oscuros y de lluvia. Y bueno, nada, de verdad, agradecida con el Señor por este nuevo año, por este nuevo mes, por esta nueva semana, por cada oportunidad que Dios nos da. Y nada, hoy tenemos un invitado en Café con Lizzy que tal vez muchos ya conozcan, los amigos, ¿verdad? De Cuba, de Santiago, de La Habana, pero muchos van a escuchar de él hoy por primera vez. Así que estamos esperando que este amigo se nos una para, así dice, vamos a traer a Joaquín aquí al video. Sí, ya nuestro invitado está entrando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenos días. Hola, Lice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bendiciones, Joaquín. Qué, Ven qué para ti alegría también, para todos. tenerte Sí, aquí. Qué sí. alegría tenerte, de verdad. Lo habíamos planeado ya por algún tiempo, pero por una Ah, razón o por la otra no se había dado. ¿Ya así preparaste mismo. tu café? Bueno, ya aquí lo estoy saboreando. Yo creo que este es el tercero mío, lo que va de la mañana. No es cubano, pero está igualmente bueno. Está bueno. No, yo sé que en España hay muy buen café. Sí. Joaquín, nada, gracias por aceptar la invitación, gracias por compartir lo que vas a compartir hoy. Yo quería antes que nada saludarte a ti, a Dani, a la niña, Claro. y también enviar un saludo a la Iglesia Evangélica Bautista de Benidorm, que por algunos años nos acogieron y yo tengo muy bonitos recuerdos de esa iglesia, nos acogieron con mucho amor. Y Así tengo mismo. todavía hermanos, ¿verdad? Petri, Milton, Nelly, Maribel, ay, no sé, el pastor Ismael. Isabel, tantos hermanos que de verdad les agradezco mucho y a veces uno no lo hace así públicamente, pero hoy quiero aprovechar para mandar un gran abrazo a la iglesia de allá, de verdad. Pues bueno, me imagino que alguno estará conectado y estará escuchando, pero bueno, serán dados estos saludos tuyos. Ay, sí, tengo muy lindos recuerdos de allá. Nada, no me quiero emocionar porque ya estoy un poco emocionada hoy, pero sé que nos conocemos hace muchos años. Yo estaba pensando hoy. Exactamente, hace años. Yo decía hoy, yo creo que yo tenía como 15 años cuando nos conocimos, allá, o sea, en el barrio, cuando nos conocimos, después ustedes se mudaron a vivir cerca, en la misma calle de nosotros, después fuimos vecinos en La Habana, después fuimos Así vecinos mismo. en Benidorm, o sea Sí. que han pasado unos cuantos años, Joaquín. Sí, tú fuiste canal de bendición para que nosotros fuéramos para La Habana. Pero sí, Amén. nos conocíamos de allá, vivíamos cerca y con tu madre teníamos una relación muy directa y ella nos quería mucho, mucho, Es y verdad, nosotros a ella y nosotros a ustedes. es verdad, Y en, es allí, verdad, y en muchos momentos de nuestra vida nuestro ministerio se cruzaba, o sea que así mismo es. Sí. es verdad. Bueno, yo quiero saber, Joaquín, te admiro, te he admirado por muchos años, yo cuando pienso en ti, pienso en una persona constante. Hay personas que a lo largo de los años mantienen como una línea así, sin nada escabroso, sin nada que rompa, ¿verdad? Esa bonita integridad, esas cosas que el Señor pone en un creyente. Y cuando pienso en ti, en Dani, veo eso, veo una línea recta de integridad y de constancia a través de los años. Yo quiero saber cómo y cuándo, o cuándo y dónde tú conoces al Señor por primera vez. A ver, bueno, me emocionan tus palabras y bueno, gracias a Dios así mismo es. Y se cumple esta palabra del Señor que el que comenzó en nosotros la buena obra, la culminará. A ver, bueno, para los que no me conocen, me llamo Joaquín Lisiega, soy médico, soy cubano, bueno, ya lo sabéis.
Y fíjate, el primer encuentro mío con el Señor, cuando yo, porque después que uno es creyente y echa la vista atrás, se da cuenta de cosas que pasan en la vida, que pasan desapercibidas, pero interpreta que el Señor estuvo en esas decisiones y en esos momentos importantes. El primer encuentro con el Señor mío, o sea, la primera vez que yo fui a una iglesia fue en el año, tendría yo como 8 o 7 años, estoy hablando de una iglesia evangélica, era una iglesia metodista que quedaba cerca de casa y en aquella época en Cuba la religión no era bien vista. Actualmente hay tolerancia, pero cuando yo tenía 8 años, estoy hablando hace más de 40 años, la religión cristiana en Cuba no era bien vista y los creyentes eran como marginados. Bueno, se decían que era la religión el opio de los pueblos. Mm. Pero yo tenía un vecino que nos invitaba a ir a la iglesia. Y una vez mi abuela me dijo, pues miren, pues acompáñenlo, si le está invitando, pues acompáñenlo. Y fuimos a esa iglesia metodista que quedaba cerca de casa. Y me sucedió algo que fue interesante, que después con el tiempo lo he analizado. Al salir de la iglesia me encontré con la maestra, no la maestra de escuela bíblica dominical, sino con la maestra que me daba escolaridad. Esa señora, todavía recuerdo, me miró de arriba abajo, hizo un movimiento con la cabeza y siguió adelante. O sea, no le agradó ese momento. Bueno, ya dejé de ir a la iglesia, o sea, fuimos un día, nos criamos como todos la generación nuestra con la idea de que la iglesia no resolvía nada, o sea, con ideas, con el adoctrinamiento comunista nuestro. Y fueron pasando los años y realmente el encuentro mío con el Señor se dio en el año 98. En el año 98 me diagnostican una tumoración en la órbita. Y claro está, cuando hay un evento de este tipo o aparece una enfermedad, se rompe esta sensación de control que uno tiene sobre su vida. Y esta enfermedad nos llegó en un momento en que nosotros, o sea, mi esposa, mi familia, creíamos que lo teníamos todo. O sea, yo tenía la carrera que quería, teníamos un hogar, teníamos una familia estable, pero me llegó una enfermedad. Y esta enfermedad me hizo, como muchos creyentes, Dios nos va atrayendo con cuerdas de amor, pero en ocasiones Dios permite que el dolor y el sufrimiento lleguen a nuestras vidas para que miremos al cielo. Y esta enfermedad sobre el año 98 llegó a mi vida, una tumoración en la órbita, y la pregunta que me dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Con el tiempo el Señor me ha respondido, ¿por qué a mí? Y la respuesta ha sido, porque te quería. Y así mismo ha sido. Bueno, en Santiago de Cuba en aquel tiempo no había resonancia ni TAP, o estaban rotas, no recuerdo, y fuimos a parar a La Habana. Allí en La Habana me ingresaron en un hospital y mientras me estaban haciendo estudios, mi esposa estaba en un hotel y allí al hotel, un día el camarero del hotel le dice a mi esposa, oye, ¿sabes que ha llegado un matrimonio de Santiago de Cuba? Como ustedes son santiagueros, ha llegado un matrimonio de Santiago de Cuba que quizás ustedes conozcan. Wow. Y resulta que este matrimonio lo conocíamos. Le decíamos los religiosos, por así decirlo, o sea, así era como se conocían. Y fue el matrimonio de Yamile y Wilfredo, que quizás estén escuchando este mensaje, al cual le estamos eternamente agradecidos porque fue el vehículo que Dios utilizó para que viniéramos al conocimiento de la fe. Y allí se aparecieron ellos, le preguntaron a mi esposa que qué hacía allí, ella le contó toda la historia, y claro está, donde hay necesidad, allí el cristiano, Dios tiene una palabra de consuelo. Amén. Y fue la primera vez que nosotros escuchamos hablar de Jesucristo. Wow. Oraron por mí en su habitación, nos dejaron su Biblia, nos dieron algunos versículos bíblicos, y lo cierto es que dijeron, bueno, nosotros regresamos a Santiago, pero estaremos orando por ustedes en la iglesia. Coincidentemente, que no es coincidencia, en el cubículo, Diosidencia, sí, como dicen. Sí, coincidentemente, que no es coincidencia, en el cubículo donde me ingresan en el hospital, había un joven que tenía una enfermedad, había tenido un accidente, y resulta que también era cristiano, y él y su madre se ponían a leer la Biblia por la mañana. Lo cierto es que cuando yo fui al salón de operaciones, fui pidiéndole 3 cosas al Señor. Mi fe era muy rudimentaria, o sea, todavía no tenía una fe de esta
importante, pero le dije al Señor, Señor, si es verdad que tú eres Dios y eres el Dios de estas personas que me han hablado de ti, te pido tres cosas. Uno, que el tumor no sea un cáncer. Dos, que no me afecte el ojo, o sea, porque era un tumor bastante grande con peligro de que perdiera la visión del ojo izquierdo. Y lo otro, que no me afectara en mi cerebro. Y así fui con esa fe rudimentaria, pero que el Señor recompensa, fui a salón de operaciones. Y posteriormente, sí, gracias a Dios, esas tres peticiones el Señor me las concedió. Wow. Cuando regresamos a Santiago de Cuba, cuando me dieron el alta, nos empezamos a congregar en la primera iglesia evangélica bautista de Santiago de Cuba, con el pastor Joel Rosales. Y realmente nosotros encontramos una comunidad de fe y de amor. Los hermanos fueron muy pacientes con nosotros, nos ayudaron mucho, nos visitaban, oraban por nosotros. Y este matrimonio del cual te cuento, Yamile Wilfredo, más otros hermanos, Fran el médico y otros, nos fueron llevando poco a poco. Recuerdo que cada vez que nos llevaban al culto nos decían, para el próximo servicio le vamos a buscar a casa. Y sucede algo interesante. Nosotros decíamos que sí, bueno, sí, pueden venirnos a buscar, pero por dentro no queríamos. No quería. O sea, no queríamos. Esa resistencia inicial a un cambio que se produce en muchos de nosotros era así. Pero ellos, obedientes al Señor, nos buscaban el miércoles, nos llevaban a la iglesia. Cuando se terminaba el culto, nos decían, el domingo le venimos a buscar. Y nosotros, sí, vengan a buscarnos. Pero por dentro decíamos, que no vengan, que no vengan. Y tú sabes que sucedió una cosa, o sea, se cumplió la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe es por el oír y el oír la palabra. Nosotros sí, cuando llegamos al culto, estoy hablando de mi esposa y yo, escuchábamos al pastor. Y lo que al principio eran palabras raras que no entendíamos, tú sabes que poco a poco esas palabras se fueron convirtiendo en realidad. O sea, empecé a entender cosas que antes no entendía. Y para mí ya, cuando pasó el tiempo, no eran cosas muy descabelladas, por así decirlo. O sea, eran cosas que tenían lógica, eran cosas que ya yo entendía en mi espíritu. Y resulta que un día nos dicen los hermanos, bueno, para la próxima actividad le vamos a buscar. Y le dijimos, no se preocupen que ya nosotros nos vamos solos. Y hasta el día de hoy. Así fue el encuentro que tuvimos con el Señor, sí. Wow, qué bonito, Joaquín. Yo no sabía que había sido así, honestamente, me estoy enterando ahora, porque cada uno de nosotros ha tenido una experiencia, ¿verdad? Diferente. Claro. Dios es tan maravilloso que sabe por dónde entrar y sabe a las personas adecuadas que debe colocar a nuestro alrededor. Obviamente, ya sabiendo que cómo y cuándo lo conoces, una cosa es conocer al Señor y otra cosa es ya cuando el Señor nos llama a servirle. Es como el siguiente nivel. ¿En qué momento sentiste o sintieron como familia el llamado a servirle al Señor? Que sé que lo hicieron y lo continúan haciendo el día de hoy. Sí, a ver, hubo un evento definitorio en mi vida. Estando después de 6 meses de estar acudiendo a la iglesia, yendo a la iglesia y alimentándonos de la palabra, resulta que me hacen un estudio y nuevamente el tumor en el mismo lugar y del mismo tamaño. O sea, eso fue un evento definitorio en nuestra vida en el sentido de si estamos buscando del Señor y orando y un pueblo orando por nosotros, cómo Dios permite que nuevamente la enfermedad esté ahí. Y nada, que regresamos a La Habana. Yo siempre digo, si yo hubiese tenido la fe que tengo ahora, hubiese seguido orando, pero bueno, el Señor nos llevó a La Habana, hubo que operarme nuevamente, y digo definitorio porque en ningún momento se apagó la búsqueda esa que teníamos por el Señor. Y eso fue importante. Bueno, el ministerio, yo reconozco que el ministerio al que el Señor me ha llamado es el ministerio de la predicación y la enseñanza, ¿vale? Porque eso desde un inicio ha sido el fuego que me ha movido en el camino de la fe. Comenzamos a asistir a una célula de oración. Bueno, tú debes saber, porque en tu casa creo que también había células de oración. Sí, había, sí. Y para los que no entienden, las células de oración en Cuba era la iglesia en los hogares.
O sea, habían normalmente los templos evangélicos y se hacían entre domingo y domingo actividades cristianas, o sea, adoración, cultos, predicación y enseñanza de la palabra en las casas de los hermanos. El templo de nosotros tenía aproximadamente como 42 células de oraciones regadas por toda la ciudad. Y resulta que empezamos a ir a una célula de oración, pero como había tantas células de oración, necesitaban hermanos preparados para atenderlas, que a veces no había. Cuando llegamos a la célula de oración que quedaba más cerca de nuestro hogar, Dani es testigo, o sea, mi esposa es testigo que yo le dije, cuando terminó la actividad ese día, yo le dije, yo creo que nosotros vamos a terminar con una célula en nuestra casa. Y después el Señor nos dio la razón porque tuvimos una célula de oración en nuestra casa. Amén. Pero este ministerio de la predicación surgió de la siguiente forma. A veces íbamos al culto y el predicador que tenía que ir ese día o se demoraba un poco o no acudía por algún motivo justificado. Y entonces nos alargábamos cantando y leyendo la palabra y al final el predicador no iba y bueno, cerrábamos con oración. O sea, el tiempo no era perdido, pero nos quedábamos con el plato, o sea, con la falta del plato fuerte que era la predicación. Y recuerdo que un domingo me acerco al líder de la célula de oración, que aquel tiempo era el hermano Manuel Gainza, y le digo, oye Manuel, el martes, porque nos reuníamos en la célula los martes, el martes, ¿quién va a la célula de oración donde yo asisto? Y este hombre me miró con una convicción y me dijo, tú serás el predicador. Ay, Dios. Y yo le digo, dice, tú serás el predicador. Y me dice, ¿no te sientes preparado? Digo, imagínate, Manuel, si yo, nada, lo asumí así. Recuerdo que tenía, bueno, tenía una Biblia de estudio. No sé cómo quedaría el primer tema que compartí. Después, con el tiempo, le pedí perdón al Señor porque dije muchas barbaridades que el Señor perdona, pero el Señor te va capacitando y poco a poco. Pero así empecé a prepararme compartiendo la palabra en las células de oración, después en otras células. En la iglesia donde estaba se hizo un curso de líderes laicos, del cual me gradué. Y con el tiempo, en ediciones posteriores, me eligieron para profesor de homilética, o sea, de predicación, en ese mismo curso. Y así, ese fue mi ministerio y así fue el llamado mío al servicio de la enseñanza y la predicación. Es interesante porque y todo comienza, ¿verdad? Como con un desafío. Yo creo recordar también las primeras veces y los nervios y uno decía, ¿seré capaz? ¿Tengo realmente conocimiento para hacerlo? Toda una serie de cosas, pero Dios ha sido bueno. Yo sé que tú eres un médico excelente, que has desarrollado tu profesión por muchísimos años ya, pero me interesa saber, igual que conozco no solo a ti, sino a muchos médicos cristianos. Como médico, Joaquín, ¿has visto la mano de Dios obrando? ¿Has visto a Dios intervenir? ¿Has podido decir en algún momento de tu vida, esto fue Dios? Porque como médico tengo limitaciones como ser humano. ¿Te ha pasado? Claro. Ser médico es un desafío y ser médico cristiano más. Porque, bueno, una de los ministerios del Señor era ir sanando, curando de todas las enfermedades. Y no hay duda que tú sabes que cuando estaba en Cuba, en más de una ocasión, bueno, lo hablamos, no sé si el hermano Frank estará conectado, que es médico igual. Yo y él, o sea, él y yo hablamos en una ocasión de, oye, que no nos interesaría dejar el trabajo de médico y hacernos misioneros o pastores. Wow. Mi esposa me persuadió, me dice, mira, tú en el campo de la medicina tienes un campo fértil para compartir tu palabra, porque van a venir personas necesitadas y a veces la necesidad es física, pero también es una necesidad espiritual. Y lo cierto es que ser médico cristiano me ha dado un campo fértil para poder predicar la palabra de Dios. Y no se trata de convertir a los pacientes, no se trata de aprovecharse de esa vulnerabilidad que tienen los pacientes, la relación médico-paciente. Y no se trata tampoco de imponer las creencias nuestras, se trata de ser.
O sea, y ser como era Jesús. O sea, si los pacientes ven en ti que tienes amor, si le escuchas, si te preocupas por su dolor, eso abre una puerta de relación donde cuando las circunstancias lo permiten, tú puedes compartir con ellos la medicina que te curó a ti. Y esa ha sido la parte de mi ministerio con los pacientes. Y tengo la satisfacción de que muchos pacientes, sobre todo en Santiago de Cuba, donde hice mi ministerio, hay una parte de Santiago que te debes recordar, que es la parte de un barrio marginal de Chicharrones. Allá habían pacientes muy necesitados. Mi especialidad era angiología y cirugía vascular y muchos pacientes con amputaciones de piernas que no se podían trasladar a los hospitales. Y yo una vez decidí ir a sus casas para atenderles, para curarles, y eso me dio un campo para compartir mi fe. Y algunos pacientes se acercaron o conocieron al Señor a través de este ministerio mío de médico cristiano, pero no imponiéndoles mi fe, sino siendo yo como Jesús demanda de nosotros, que seamos luz y sal, mostrando amor, mostrando dedicación, escuchándoles. O sea, amor, servicio y compasión para ellos. Pero también no todo ha sido color de rosa. Recuerdo y cuando me preparaba para este encuentro, precisamente hoy, un 14 de febrero, estaba yo en la escuela de atención integral al diabético en Santiago de Cuba. Yo ahí hacía una consulta a la semana. Y un 14 de febrero estoy con un paciente en la consulta y el paciente estaba era un paciente joven. Estaba muy desanimado porque uno, le habían diagnosticado una diabetes y lo otro se quejaba de que la novia le había dejado. Un 14 de febrero, imagínate. Entonces yo siempre llevaba conmigo Nuevos Testamentos y saqué un Nuevo Testamento de la mochila que llevaba y le dije, mira, te voy a presentar a alguien que nunca va a dejar de amarte ni nunca te va a fallar. Y le doy el Nuevo Testamento. El muchacho, el joven, se queda asombrado un poco y me dice las siguientes palabras. Oiga, doctor, yo soy comunista. Ay, Dios mío. Y usted está violando la ley. Ay, por La Dios. ley dice aquí en Cuba que no se puede hacer desde los trabajos proselitismo religioso. Por tanto, usted está violando la ley. Y yo le dije, a ver, bueno, perdóneme, discúlpeme si no acepta el regalo que le doy, pero yo solamente estoy conversando con usted, no le estoy imponiendo una fe, y lo que estoy haciendo con usted es compartiendo la medicina que a mí me ha curado. Nada, que el hombre se va de la consulta, se quejó en la dirección, claro está. Pero después la directora me llamó, que ya me conocía, que yo era creyente, y ella muy condescendientemente me dice, Joaquín, por favor, todo el mundo no es igual, ve a ver cómo tú compartes tu fe. Entonces yo le dije, pero doctora, es que la gente no tiene un cartelito en su frente, yo voy a creer o no voy a creer. Ay, Dios mío. Pero en general, yo he tenido una buena experiencia en la relación con médicos y he visto que mi trabajo me ha permitido compartir la fe y hacer lo que Dios hizo, lo que Cristo hizo cuando estaba aquí en la tierra, compartir, haciendo sanidades y compartiendo la palabra. Gloria a Dios. Tú tienes razón, es verdad lo que tú dices, y yo creo que uno de los desafíos a los que nosotros como creyentes nos enfrentamos en Cuba fue precisamente ese muro de esa ideología con que mucha gente, con que todos nosotros crecimos, y que aunque a nosotros, ya después que uno conoce al Señor, uno ve esa con claridad y ve diferente el mundo y ve diferente a las personas. Hay mucha gente atada en el sentido de esa doctrina, de ese muro que han construido, como te pasó con ese joven. Y yo creo que de cierta forma nos pasó en los centros de trabajo, nos pasó en la universidad, ¿verdad? Con personas intransigentes que no entendían que ellos tenían derecho a creer en el comunismo, pero nosotros no, en Sí, Dios. sí, Fue una etapa, me veo reflejada en eso que estás diciendo ahora mismo, porque yendo un poco atrás en el tiempo, es verdad que pasamos algunos sofocones claro, sí. con personas así. En mi barrio, por ejemplo, cuando nosotros abrimos la célula de oración y después tuvo la iglesia en la casa, tuvimos mucha oposición de algunos vecinos.
sobre todo de la gente, tú sabes, que respondían a lo que es el Partido Comunista, a los CDR. Hubo mucha resistencia al principio, Sí. pero bueno, Dios se ocupó de poner a cada quien en su sitio. Sí. Dios es bueno. Bueno, No, yéndonos ya, dime, ¿me ibas a decir algo? no te iba a decir que a nosotros, cuando teníamos la célula de oración en casa, a nosotros nos visitaron un día Mm, tres representantes del gobierno para decirnos qué era aquello que había allí, qué se hablaba allí sí, y presionándonos para que cerráramos el lugar, porque realmente, bueno, eh, era un lugar donde los vecinos iban. O sea, nosotros decimos, aquí está nuestra familia, pero si viene un vecino no le vamos a echar fuera. exacto. Entonces, pero nos presionaron, pero gracias a Dios, Claro, porque acuérdate más, sí, que todo grupo de personas reunidas, exacto. era potencialmente un grupo que no iba a responder a las reglas Así mismo, que dirigían el país. Entonces ellos siempre se preocupaban. Cuando había un grupo de gente en un lugar reunido, llamado célula, además, a ellos no les gustaba la idea. así mismo. No es, Sí. sí, terrible, terrible. Si hacemos cuento de Cuba, no, yo creo que no terminamos hoy No, nuestra no terminábamos entrevista. el directo. Sí, sí, sí. Pero bueno, volviendo al hilo de la conversación, después de ese tiempo que vivieron en Santiago, después del tiempo que vivieron en La Habana, ustedes se trasladan a España, vienen a Europa, específicamente a España, eh, se enfrentan a una nueva cultura, incluso cuando el idioma es el mismo, se enfrentan a algunas cosas que son obviamente diferentes, no es tu propia cultura, no es lo que has aprendido. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegan a España? ¿Y cómo fue ese primer choque cultural? Sí, a ver, llegamos a España porque, bueno, nuestros ascendientes, o sea, nuestros abuelos, el de mi esposa y mío, eran españoles y nosotros optamos por la ciudadanía española y vinimos a España. La historia de cómo el Señor propició todo, bueno, es muy larga y no la voy a contar aquí. Exacto. Sí, pero llegamos a España, bueno, yo vine primero, hace 16 años, yo me vine antes y claro, como cualquier inmigrante, no es solamente cambiar de país, es cambiar todas las cosas y empezar cosas nuevas. Y al principio para mí fue muy duro. Al principio fue duro porque, bueno, dejaba atrás mi familia, dejaba atrás cosas que ya tenía controladas, por así decir, Exacto. y enfrentarme aquí. Bueno, el primer golpe fuerte, yo llegué aquí un 9 de febrero, hacía un frío tremendo. Yo venía con una chaquetica de Cuba, que era más bien una chaquetica para otoño, y el primer golpe fuerte fue el frío, claro está. Y ahí tuve que enfrentar problemas y desafíos en cuanto a tener que buscar empleo, a tener que realizar trámites, a tener que hacer trabajos que no están acorde a la preparación que uno tiene. El primer trabajo que yo tuve fue descargando el mobiliario de un hotel y tengo el recuerdo que se me ha quedado para toda la vida que perdí las uñas de los dos pies Ay, Dios por, mío. por, por el microtraumatismo, sí. Pero bueno, fue un desafío grande tener que, cuando llevaba un tiempo y pensé que el título de médico se iba a homologar, resulta que al final hubo problemas con el título. En resumen, que siendo cristiano y todo, tú sabes que un día me hice un test de depresión y estaba deprimido. Claro. Deprimido que le llamé a mi esposa y le dije, oye, yo creo que yo regreso a Cuba. Y ella, claro, apoyándome, me dice, bueno, si tú consideras que la situación regresa, regresa. Pero es que en Cuba nos habíamos deshecho de muchas cosas para poder venir acá. Pero gracias a Dios persistí en buscar del Señor. Recuerdo que aquí llegué un 9 de febrero y un 11 de febrero, 2 días después, ya estaba congregándome en la iglesia a la que actualmente voy. O sea, llegué aquí un 9, el 10 salí con un chico y le dije, oye, llévame donde hay una iglesia cristiana cerca por aquí. Y salimos a caminar, vimos esta a donde yo me congrego ahora, Vale, pero no vimos... estaba en el mismo lugar, ¿no? No, no, sí, 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 estaba en el mismo Ah, lugar, sí. estaba ahí. Sí, ahí mismo. Ah, Y empecé a congregarme, o sea, el jueves siguiente por la noche fui a
al lugar, o sea, a la actividad de la iglesia y ahí es donde estoy. Al principio ya te digo, muy duro, muchos desafíos, muchas dificultades. A los 6 meses de yo estar aquí, vino mi esposa llegaron mi esposa y mi hija, ya tenía yo, porque también el otro desafío es no tener el suficiente dinero para enfrentar todas las cosas. Sí mismo. Y a mí, desgraciadamente, el Señor me puso una prueba, un dinero que tenía se me perdió, o sea que me vi un poco, o sea, fueron muchos golpes, muchos frentes abiertos, que ya te digo, siendo un creyente, llega un momento, no sé cuál es el profeta llorón que hay por ahí, probablemente, no me recuerdo ahora quién, Jeremías. y ese mismo. Yo igual que Jeremías me deprimí, lloré, pero poco a poco se fueron resolviendo las situaciones esperando en el Señor. La iglesia me ayudó mucho. Le tenemos mucho que agradecer a la iglesia donde me congrego aquí en Benidorm, a los pastores, porque me ayudaron mucho, me consolaron mucho y poco a poco el túnel ese oscuro que uno pasa como consecuencia de tener que cambiar de un lugar Sí. a otro, fui viendo la luz en en el horizonte y no era un tren que venía de frente, era la luz que da Dios en medio del túnel Amén. en el cual aprendes a depender de Dios, aprendes a fortalecer la fe y aprendes que la palabra del Señor y su presencia es fiel, de que estaré con vosotros todos los días de este mundo hasta el fin. Y de que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no debemos temer porque Él está con nosotros. Y nada, nos insertamos en la iglesia, vinieron mi esposa y mi hija, empecé a tener relación laboral, empecé a trabajar como médico y bueno, estamos en la misma iglesia que a la que fuimos la primera vez y ahí sí seguimos sirviendo en el ministerio de enseñanza y predicación. Wow. O sea que ya tienen 16 años ahí en Ya esa tenemos iglesia. 16 años, sí, Óyeme, el 16 años. tiempo vuela, Dios mío. Bueno, yo le agradezco mucho al Señor y aprovecho también la oportunidad para agradecerles a ti, a Dani, que fueron quienes nos recibieron en Benidorm. Nosotros nunca voy a olvidar, llegamos, ustedes nos recibieron en Madrid, después Sí, viajamos a sí, Benidorm, nos recibieron, estuvimos en su casa hasta que contigo. conseguimos nosotros casa también. Fue una etapa también difícil para nosotros, el ajuste, esos primeros meses, yo diría el primer año, no es fácil. Y aún, como tú dices, aún siendo creyente, tú dices, Señor, ¿dónde rayos me metí? ¿Habré Así tomado la mismo. mejor decisión? Tú sabes, sí. ¿Será que voy a ver que tú me respaldas en esto? Son Esa pregunta momentos de nos la hacemos, sí. incertidumbre. Cierto, cierto, cierto. Es una mezcla de tantos sentimientos porque obviamente queríamos dejar Cuba atrás, queríamos dejar aquella forma de vida, aquel sistema de gobierno. Queríamos abrirnos, ¿verdad?, a un nuevo mundo, aprovechando la oportunidad de tener familia, nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos españoles, y una oportunidad obviamente bonita y una oportunidad muy interesante de la cual todos hemos sacado alguna experiencia, pero también le agradezco no solamente a tu familia, sino a la iglesia también, otra vez a la iglesia de Benidorm. Me acuerdo cómo nos ayudaron con la ONG que tiene la Así mismo, iglesia. sí. ¿Todavía está funcionando la ONG? Sí, todavía está funcionando y prestando asistencia a los más vulnerables, sí, sí. Sí, recuerdo que, a ver, es una ONG no solo para ayudar a los miembros de la iglesia, es para ayudar a todos los necesitados en esa ciudad. Yo recuerdo ver familias musulmanas enteras yendo Sí, allí sí, a buscar alimentos, ropa, zapatos, medicina, lo sí, que hubiera. sí. Y honestamente, incluso españoles en situaciones difíciles económicas. Yo recuerdo en algún momento haber tenido mi frío lleno de alimentos y haberle compartido a una familia española que no tenía. Así mismo. ¿Entiendes? So, Sí, de correcto. verdad, fueron tiempos bien difíciles, pero también tiempos de aprendizaje. Yo Así mismo. agradezco mucho el paso por España. De verdad Sí, que lo agradezco, independientemente que después el Señor, bueno, nos llevó por otro rumbo y estamos acá en Inglaterra. Pero qué bueno, bien. Sí. esa es otra historia. ¿Cómo ha Así sido? mismo. Tú has encontrado, Joaquín, algunos desafíos, ¿cómo la fe te ha desafiado?
porque yo quiero enfocarlo desde el punto de vista de que cuando uno tiene un estilo de vida como creyente, cuando la fe es parte fundamental y es la columna vertebral de tu vida y tú te diriges y tomas decisiones teniendo en cuenta esa fe, ¿cómo ha sido un desafío para ti? Bueno, la fe ha sido un desafío para mí como para la mayoría de los creyentes en el sentido de que poner la confianza en Jesucristo y caminar un camino de fe implica uno tener que dejar muchas cosas que a veces no quiere dejar. O sea, si quieres vivir para el Señor, tendrás que vivir para Él y dejar de vivir a veces para ti mismo. Cuando se convierte esto que vivir para el Señor es vivir para ti mismo. O sea, un juego de palabras, de palabras importantes y muy profundas. Pero la fe me ha desafiado a mí en el sentido que he tenido que rendir el control de mi vida. Bueno, como te dije al principio, he tenido que rendir el control de mi vida y no querer tener yo el control de mi misma vida. La fe es un desafío cuando tienes que perdonar, cuando tu ego te dice que no perdones. La fe ha constituido un desafío para mi vida cuando en circunstancias que hemos pasado y que estamos pasando, no vemos la mano del Señor por ningún lado en apariencia, entonces nos lleva a vivir realmente por fe, aunque no veamos las cosas. La fe para mí ha constituido un desafío en el sentido de que sé que hay que seguir adelante con la ayuda del Señor cuando a veces no sentimos nada, y así mismo es. Porque tener fe en el Señor no significa que la vida se va a resolver y que las luchas van a pasar. No, la fe en el Señor significa que va a haber luchas, que va a haber circunstancias difíciles, pero es confiar que Dios está ahí, que para Dios no hay sufrimiento sin propósito y que Dios siempre tiene una salida, que es la mejor para nuestra vida. El desafío a veces no es creer que Jesús es mi Señor y Salvador. El desafío a veces, y el mayor desafío, es vivir según Cristo te dice que debes vivir, en dependencia total, en armonía con Él, buscando su voluntad en las decisiones, ya sea familiares, en las decisiones laborales, en las decisiones de la vida entera. Y ese es el mayor desafío. Aún sabiendo que cuando vienen los desafíos a nuestra vida, estos desafíos lo que hacen es fortalecerte, aumentar tu dependencia de Dios, que tu fe se convierta de grano de mostaza en un árbol que crece y se esparce. Y ese es el desafío, o sea, el desafío es seguir creyendo, aunque todo parezca aunque en apariencia creas que Dios no está, que sabemos que está. El desafío es seguir sirviéndole, aunque a veces te crea que si lo que estás haciendo vale la pena. Y el desafío es seguir después de 30 y de casi, bueno, 30, de casi 30 años de conocer al Señor, seguir sirviéndole y seguir sirviéndole como el primer amor. Ese es el mayor desafío. Sí. Ciertamente me emociona cuando hablas de esto, Te amamos en el porque, Señor. porque hemos sido probados muchas veces, de muchas maneras. Y, y es verdad lo que tú dices, seguir adelante a pesar de las pruebas, a pesar de tantas, de las tribulaciones, a pesar de traiciones, de decepciones, de tantas cosas que aparecen en el camino. Y sin embargo, mantenerse viendo a Jesús al frente de uno Amén. diciendo todo va a estar bien. Todo está bien. Yo estoy en el asunto, yo tengo el control. No lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Y ciertamente, la fe nos ha sostenido. Hasta ahora. Yo a ti a través
los procesos de enfermedades, los procesos de tristeza, de desesperación. A mí de alguna otra manera, a otros de otra manera, pero podemos dar testimonio, que es la razón por la cual me gusta hacer estas entrevistas. Yo quiero que los creyentes y también los no creyentes vean que puede haber, que el amor de Dios nos sostiene Amén. a través de los años, a través de los desiertos, a través de los valles y también en los momentos hermosos y maravillosos que hemos podido tener. La mano de Dios y la fe nuestra no es en vano. Sí, Nuestra fe está sostenida por aquel que nos dio vida, por aquel que nos creó. Y por eso me emociono, porque me gusta que la gente pueda ver la mano de Dios en la vida de sus hijos en cualquier parte del mundo. Aquí en este espacio de entrevista hemos entrevistado mucha gente, pastores que están ministrando, misioneros cubanos que están ministrando en Angola, gente que trabaja arduamente en las prisiones, llevando la fe a las personas que están encarceladas, otros que han dedicado su vida, por ejemplo, a ayudar a los jóvenes, a sacar a las prostitutas de las calles. Una serie de cosas lindas que Dios está haciendo en sus hijos, que a veces son incógnitas, ¿cómo decir? Nadie que no esté en ese entorno lo ve porque la incógnita no es la palabra, es como no son visibles, no son gente pública que anda diciendo yo hice esto, yo hice aquello, pero son héroes anónimos que Dios ha puesto en cada lugar así para mismo. bendecir, para hacer su obra, para llevar su amor. Yo sé y doy fe de eso, que estando en la iglesia en Benidorm, tú te encargaste del ministerio de los jóvenes, porque creo que te diste cuenta de una necesidad en particular en la juventud. ¿Puedes hablarme de esa etapa? Sí, bueno, el Ministerio de Enseñanza y Predicación, bueno, desde Santiago de Cuba y en la iglesia donde estuvimos en La Habana, siempre fue más bien dirigido hacia los jóvenes, pero no como consejero espiritual, más bien como maestro, ¿vale? Y aquí en Benidorm se dio la oportunidad y así empezamos. Pero resulta que el Ministerio de los Jóvenes puede ser muy fructífero y muy bueno en el sentido de que tú ves el fruto, pero también puede ser al contrario, muy decepcionante. Sí. Pero el Ministerio de los Jóvenes hay que entender que no es una carrera corta, es un ministerio y se siembra a largo plazo. A largo Yo plazo. tengo la satisfacción de que veo por las redes sociales a los jóvenes de la primera iglesia de Santiago de Cuba y bueno, ya son hombres con sus familias y lo veo que algunos son pastores, son misioneros, predican la palabra por ahí y eso me llena de satisfacción. Pero también desgraciadamente hay jóvenes que uno siembra y se apartan. No hay que desconocer que a veces ellos llegan a un momento de su vida en que empiezan a hacerse preguntas de quién soy, qué hago aquí, realmente esta fe es mía o es una fe de mis padres, y algunos o se fortalecen en ese momento o desgraciadamente se apartan. También estamos viviendo un tiempo difícil y peligroso en el que hay mucha influencia externa por las redes sociales, hay muchas ideologías diversas, hay mucha presión académica, o sea que el ambiente es poco favorable para desarrollar la fe de ellos. Y también, por lo menos aquí en Europa, hay falta de un liderazgo para los jóvenes. ¿Por qué? Por la misma falta de creyentes. Entonces, los jóvenes necesitan a veces personas que les escuchen, necesitan un medio acorde para expresar sus dudas, sus temores, y a veces eso no lo encuentran. Y muchos de ellos se apartan no por rebeldía, sino que se apartan por falta por la presión externa tan fuerte que hay y por falta en ocasiones de un liderazgo que pueda satisfacer un poco, aunque Cristo sea su Señor y Salvador. Amén. Pero yo he tenido esas dos experiencias, o sea, la satisfacción de verlos crecer
y convertirse en hombres y mujeres de fe con sus ministerios en la iglesia. Y también he visto por la otra parte, he tenido la experiencia dolorosa y desgarrante de ver cómo se apartan. Pero en todo esto hay una verdad importante, y es que el hecho de que se aparten, yo he entendido que no significa fracaso. Exacto. Muchas veces se apartan precisamente porque tienen un alejamiento temporal, como el hijo pródigo, y ahí desgraciadamente a veces tienen que ir a comer las algarrobas para reconocer que hay un Dios que le está esperando con amor, con misericordia, con un anillo y con sandalias. Y hay que reconocer que algunos están en el proceso, y que no todos los creyentes llegan a Dios en el mismo proceso. Amén. Y muchos regresan años después o tiempos después, fortalecidos en la fe, con sus experiencias. La actitud también la hemos visto. Nosotros estamos ahora en un periodo de, por lo menos aquí en la iglesia donde nos congregamos, en un periodo que estamos como el padre amoroso que sale todos los días al camino a mirar a ver si regresa el hijo pródigo, porque realmente ha habido un alejamiento de los jóvenes de nuestra iglesia, pero creemos, ya te repito, que la batalla no está perdida. Creemos que se ha sembrado y que en su momento Dios hará la obra y regresarán a redil. Amén. Y esa es nuestra confianza. Estamos orando, siempre oramos por los jóvenes, pero sin desconocer que es una sociedad difícil, es una sociedad anticristiana cada vez más, pero como dice la palabra, todo lo podemos en Cristo, que es quien nos fortalece. Yo estaba hablando ayer con mi hermana, con Leila. Todos los días hablamos por videollamada porque ella está al otro lado del mundo, está en Las Vegas y yo Claro. estoy acá. Pero Amén. bueno, tenemos un acuerdo de que nosotros oramos por nuestros hijos. ¿Qué pasa? Yo le decía ayer a Leila y coincidimos las dos. Decía, bueno, a nosotros nada más nos toca amarlos y orar por ellos. Porque no Exactamente. hay forma humana posible de que nosotros podamos abrir su cabecita, meter Claro. todo el conocimiento y todo lo que nosotros creemos que deben de entender y procesar para que ellos vengan al Señor. No hay forma humana posible de hacer eso. Entonces, en el proceso hemos aprendido a amarlos y a Amar, orar que es por la ellos. Y fuerza yo, más grande que hay. exacto, no hay otra forma. En el caso personal de mis hijos, que ya son adultos jóvenes, perdieron a su papá siendo adolescentes. Dani tenía 12 y Osana tenía creo que 14. Sí. Y fue un choque, fue un encuentro horrible con su fe. Yo recuerdo a Osana diciéndome una vez, ¿por qué Dios no sanó a mi papá? Si él sana, ¿por qué no lo sanó? ¿Entiende? Entonces, una serie de cosas que se van convirtiendo en tropiezos y en obstáculos y hay una batalla terrible entre la fe de nuestros hijos, la que nosotros les enseñamos desde niños, la que nosotros les inculcamos. Así mismo, sí. Como padres, nosotros hicimos una labor y fue instruirlos en el Señor. Amén. Así mismo. Pero ciertamente y lo mismo pasa en sentido general, hablando con hijos de pastores, hijos de creyentes, leí la misma. Ayer me decía, no, Daniel, el más chiquito de ella, que ya es un joven, un hombre, dice, ayer Daniel se ordenó una Biblia online y la compró y la está leyendo. O sea, para cualquier persona es una bobería, para nosotros es un inmenso Claro. avance de cómo vemos Dios obrando en nuestros hijos. Sí. Yo tuve una conversación tan bella con mi hija hace 3 días apenas, donde yo después que termino la conversación, yo levanto mis manos y le doy gloria a Dios, porque es una conversación en que ella está haciendo una confesión de fe. Mami, ahora me doy cuenta. Qué bueno, Sé qué bueno. perfectamente quién es Dios y puedo ver y siento en mi corazón una serie de cosas que tú dices, Dios mío, tú eres tremendo. A nosotros nos toca doblar rodillas por nuestros hijos. Al Señor y al Espíritu Santo le toca entrar en su Convertirlo, corazón, convencerlo de convertirlo. pecado, Sí. convencerlo del amor de Dios, convencerlo de que es la única forma posible de tener salvación y de tener una vida plena.
pero realmente es lo que tú dices. Aquí, por ejemplo, en sentido general, lo que para nosotros, lo que era nuestra célula de oración, posiblemente con Sí, 30 personas, es la iglesia que sí, tenemos aquí. sí, Es toda la congregación. Entonces, realmente se está viendo un avivamiento en Inglaterra, se está viendo un despertar. Las iglesias, los jóvenes están viniendo más a las iglesias. Eso es increíble. Ellos mismos lo están poniendo en las noticias, igual que en España, que ha salido en las sí, noticias. Las iglesias evangélicas están creciendo. Tal vez no lo dicen con alegría, pero lo tienen que reconocer. Entonces, Dios está trabajando en el corazón de los jóvenes. Dios está garantizando que la siguiente generación, hasta que Él venga, alguien tiene que, la iglesia va a prevalecer y va a permanecer, sea con nuestros hijos, con nuestros nietos, no lo sabemos, pero va a prevalecer. Y nos claro, toca orar por los jóvenes, nos toca orar por nuestros hijos, nos toca orar por las parejas de nuestros hijos, y no desmayar. Y seguir amándolos, tratar de claro. entenderlos, tratar de verlos con el amor que Dios los ve. Y tú tienes toda la razón, estoy Sí, de acuerdo sí, contigo en lo que has dicho. Creo que así Milton mismo. está conectado ahí. Milton, Dios te bendiga, nunca te olvido. Ah, sí, sí, Veo a Dani, veo a Milton. Mis amigos de aquí, Jorge y Pilar, han estado conectados qué también. Y bueno. bueno, los que verán Un, la un transmisión saludo a después. todos ellos. Saludos. Dios le bendiga muchísimo. Joaquín, me ha encantado Sí. este canal de YouTube que abriste. Yo no Ah, sé mucho sobre eso, pero creo que es música cristiana hecha con sí, sí, inteligencia artificial. sí, sí. El canal se titula Mensajes Cristianos, ¿vale? Ajá. A ver, yo siempre tuve, bueno, hace muchos años, bueno, como decimos, un poco de música, músico, poeta y loco. Yo, ay, Saludos, nos están saludando, así, Joaquín. Espérate un así, momentico. Mira, Dandy sí. dice, Lice, fuiste canal de bendición, me llamaste para trabajar el 22 de abril del 2014. Ay, Danny. Jorge, que está aquí, dice saludos y Pilar dice saludos para ustedes. Bendiciones. Dime, Joaquín. Bueno, bendiciones. Sí, bueno, tengo un canal de YouTube que se titula Mensajes Cristianos y más que música, la típica música cristiana de alabanza y adoración, son mensajes, ¿vale? Te Mensajes. decía que yo hace muchos años tengo el bichito ese de escribir poesía ¿Tú tocabas y, la guitarra? bueno, intenté tocarla. Cuando estaba en Santiago de Cuba, me anoté, dije, yo tengo que alabar al Señor con la guitarra y me anoté, o sea, me apunté con un profesor que nos empezó a dar clases, a mí y al doctor Frank. ¿Te A recuerdas del Fran. doctor Frank? Saludos, Sí. Fran. Y, saluda a Frank, sí. Nos compramos una guitarra, yo empecé a dar clases y me adelanté bastante. Inclusive un día en el culto me animé a tocarla, pero me di cuenta que no era mi don, ¿vale? Aunque tenía el bichito ese de escribir poesía, tengo cierta facilidad para hacer rimas. Y nada, hace un año y tanto me llegaron unos salmos cantados, hechos por inteligencia artificial que me impactaron mucho. Wow. Y dije, bueno, creo que si yo que tengo esta capacidad de a veces hacer rimas y tengo el conocimiento que me ha dado el tiempo de ser maestro, puedo convertir los mensajes que habitualmente comparto en la iglesia en formato de prosa o mis experiencias, llevarlo a canción. Y empecé haciéndolo así Wow. y convertía los mensajes en canciones, porque a veces un mensaje, o sea, recibir un mensaje en la iglesia te puedes acordar un tiempo, pero si ese mensaje Cierto. está en formato canción, puedes tararearlo e inclusive recordar la letra mucho más tiempo que ese. Y entonces empecé a escribir, cogía un mensaje o escuchaba un mensaje o venía una experiencia mía en los caminos del Señor y lo empezaba a escribir, a hacerle la rima. Descargué un programa que tú le introduces el texto y él te pone la música y así se inició este nuevo proyecto, que es un ministerio igualmente.
porque ya Claro. tengo en el canal más de 90 canciones. Wow. Y ahí hay títulos que son muy sugerentes. Adorarte, o sea, seguirte y adorarte, Señor, persona vitamina, bueno, hay muchas canciones, Docta Son muy Ignorancia. bonitos, son muy Y, lindas. sí, sí. Y entonces es mi experiencia como maestro, es mi experiencia, es la experiencia de otros llevada al formato de música y, y compartirla. Y me he dado cuenta que el canal ha tenido su éxito, que yo me imagino que tendrá más. Tengo varios seguidores y casi 40.000 reproducciones. Y el Wow. propósito es ese, o sea, son mensajes cristianos. Y repito, no es la típica música cristiana de alabanza y adoración, no. Cuando tú escuchas la letra es un mensaje, es una enseñanza y, y nada, ese últimamente es mi hobby, al cual invierto mucho tiempo, ¿eh? Amén. Porque no es muy fácil. Cuando subo una canción a YouTube, ahí hay muchas horas de, no solamente de componer, de arreglar, sino de buscar la música acorde a la letra de esa canción y, y, y pedir el consejo a mi esposa, a mi hija, oye, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? No, sí, ¿Les sí, llega? yo Sí, estoy impresionada porque además me gusta que tú hables sobre esto porque contrariamente a lo que la IA se puede prestar para tantas cosas, claro, claro, suplantando personalidades, clonando gente, exactamente, clonando la voz de es increíble, pero usarlo de esta manera, ¿verdad? De una manera inteligente, de claro, una manera claro, provechosa. Yo he escuchado los mensajes, incluso la animación, porque algunos de ellos sí, tienen una animación tan bonita que va de acorde claro, a lo que el mensaje va diciendo. Y realmente te felicito, es muy bonito. Es como yo, gracias a Dios, hay gente que me dice, pero tú no monetiza con Café con Liz y Café con Liz y el objetivo no es monetizar. O sea, a mí nunca me ha interesado claro, monetizar absolutamente nada, sí, ni tener millones de seguidores. A mí me gusta dar un mensaje y que cada día el alma de alguna persona pueda ser amén, tocada con amén, ese mensaje y sí, cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, Dios nos dio diferentes dones y talentos. La claro, cosa es usar lo que Dios te dio para bendecir. Tú no tienes idea, Joaquín, cómo a veces las personas por mensaje privado te escriben y me dicen, tú no tienes idea de cuánto me sirvió el mensaje, esa palabra de hoy era para mí. Un ejemplo, ¿verdad? Otros te así escriben y mismo te es, sí, dicen, por favor, habla sobre esto. Y si tienes algo que hable sobre este tema en particular, mándamelo porque lo necesito. Y uno no tiene idea del alcance de cómo Dios puede tocar el corazón de alguien a través de las cosas que podemos hacer para Él. ¿Verdad, sí, Joaquín? sí, o sea que no nos desaniman si vemos a veces que el canal, no, si llega una persona, si llega una persona y les toca el corazón, ya ha cumplido Dios su propósito a través de nosotros. Hay una Exacto. canción que trata sobre que los dones y talentos nuestros. Que bueno, eso lo escuché una vez a un pastor decir estas palabras. Dice que con mi vida, o sea, que con mi vida, Señor, el Señor sea glorificado, que Cristo sea identificado y la iglesia sea edificada. O sea, que Amén. con mi vida Dios sea glorificado, que Cristo sea identificado y la iglesia sea edificada. Eso se lo Amén. escuché una vez a un pastor, hice una canción sobre eso. Y el propósito de Dios con nuestra vida es eso, que a través de nosotros las personas puedan ser edificadas y tengan Exacto. un encuentro con el Señor. Definitivamente, definitivamente. Además, el Señor en algún momento, yo creo, eso no es que yo lo diga, lo dice la palabra, en algún momento el dueño de los talentos va a venir y nos va a decir, ¿y qué Claro, hiciste con lo que te di? ¿y qué hiciste? ¿Qué Así mismo. hiciste con lo que te di? Y me gozo mucho, como te decía, hemos entrevistado otras veces a otras personas. En el caso, por ejemplo, de Mila, que ahora está viviendo en Alemania, siempre Dios la ha usado para ministrar a las mujeres. Y es un don tan bonito, es un talento tan hermoso, porque pues, tiene la capacidad hermosa de crear espacios para las mujeres creyentes y no creyentes, tan necesitadas de ser ministradas, tan necesitadas de conocer al Señor. Y ahora donde ella está viviendo, eh, me compartía una experiencia. Resulta que en Alemania está no sé cómo decirlo, como legalizada la prostitución, pero no es que las mujeres están en la calle, sino que hay casas, como decir los prostíbulos de antes,
Bueno, hay Sí, casas donde ellas viven, están, y los hombres son los que van allí a recibir el servicio, obviamente, que están buscando. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo la iglesia? Yendo a aquella casa, tocándole la puerta, entrando con la palabra del Señor, pidiéndole permiso, porque a veces no quieren que les claro, hablen de claro, Dios. Obviamente, gente rota, mujeres rotas, sí, mujeres, ya sabemos, le tocan la sí, puerta, entran, les hablan del amor de Dios, les llevan alimento, les llevan la palabra del Señor. Dice, mira, yo que ni hablo alemán porque está recién mudada a ese lugar. Dice, Elise, yo no hablo alemán, pero pude ir, pude abrazar a esas mujeres, pude orar por ellas, pude hacerles ver que hay alguien que se preocupa sí, por sus vidas. Entiende que hay esperanza. Entonces, son cosas tan bonitas y tan claro, hermosas que están sucediendo, ¿me entiendes? sí. Están sucediendo. Aparentemente no pasa nada. Aparentemente el Ah, enemigo en está ganando apariencia. terreno, pero es solo aparentemente. Así Dios mismo es. sigue siendo Dios y Dios sigue teniendo el control y Dios sigue obrando en las vidas y rescatando a las Sí, sí, personas. Es impresionante. Wow, me ha encantado hablar contigo, Joaquín. sí, contigo. Sí. Eh, Bueno, me ha encantado, me eh, ha hecho recordar, tú sabes, muchas cosas, sentimientos, claro, emociones, recuerdos de Cuba, de España. Ha sido una bendición y tu vida es una bendición. sí, Yo le agradezco gracias. a Dios por ti. Para la gloria del Señor. Amén, amén. Sí. No Tengo sé si también. quieras dar, ¿eh? No, no, que Dani está aquí también, que ella forma parte No, Dani, por de, favor. Dani ha de este sido, trabajo. Dani es un Y, soporte, y una también la familia. compañera. Los familiares en Cuba también que son creyentes también forman Amén. parte de, porque somos una comunidad. O sea, Así mismo es. el cristiano no es una isla, es una comunidad. Así Sí, mismo es. Y estamos tan entrelazados, ¿verdad? No importa si uno no habla sí, todos los días. Uno sabe que tiene un hermano allí, una sí. hermana en tal lugar. Sí. Tenemos el mismo papá, incluso cuando todos somos totalmente diferentes, pero Dios ha sido Así bueno. mismo, Dios ha sido así bueno y mismo. nos ha bendecido, nos ha dado una familia que uno no escoge, pero que el Señor ha puesto en nuestro camino. Dios te Así bendiga es. muchísimo. No Gracias a sé, Dios. no sé si puedes darnos un mensajito así en general a todos los creyentes, los que están viendo y los que verán después. Ah, bueno, un mensaje final para terminar esta conversación es que, bueno, cada día la iglesia está viviendo un desafío, sobre todo aquí en Europa. Un desafío porque desgraciadamente estamos viviendo un proceso ahora de secularización que cada vez es más. Mm, Eh, en un momento en que hay muchas verdades relativas, en un momento en que expresar tus convicciones cristianas se puede considerar como intolerancia, en un momento en que la misma presión social y la legislación hacen que el cristiano tenga que frenarse en algunas cosas, porque hay leyes ahora, por ejemplo, con esto de la ideología de género, en esto de la bioética, etcétera, etcétera. Y el cristiano tiene que estar convencido de quién es, convencido para quién, a quién sirve y convencido de que sean cuales fueran las circunstancias, no estamos inaugurando nada. La iglesia primitiva también tuvo circunstancias similares, inclusive de persecución, amén. pero aunque no somos perseguidos todavía, no, aunque no somos perseguidos todavía, el desafío, y este es el mensaje final, es no dejarse enfriar, no nos podemos Amén. enfriar. El, el desafío es que fueren cuales fueren las circunstancias que nos rodean, no dejarnos enfriar y no dejar que el cansancio apague nuestra vida espiritual. Amén. Y ese es el desafío, porque estamos viviendo en una Europa que presenta muchos desafíos. Les sucede, por ejemplo, a los hermanos que vienen, y he tenido experiencia con hermanos que vienen de otros lugares, por ejemplo, sí, por ejemplo, que vienen de allá de América, y que notan un cambio con la iglesia aquí. Vienen de mega congregaciones, vienen de iglesias grandes, y aquí se encuentran que las iglesias son pequeñas, que hay menor asistencia, que hay menos entusiasmo. Es ¿Eh? verdad. Y el reto es a no comparar.
el reto es no comparar, porque desgraciadamente no podemos comparar en ese sentido. El reto es servir donde quiera que Dios te ponga. Amén. Yo siempre le he pedido al Señor, Señor, que donde quiera que tú me lleves, yo pueda servir. Amén. Ya sea en una iglesia grande, ya sea en una congregación de 2 personas, ya sea, pero donde quiera que me lleves, dame la capacidad de que pueda servirte. Y no hay duda de que cuando se cumple eso, el Señor te va abriendo oportunidades, te va abriendo camino y tú te conviertes en un canal de bendición para los que te rodean. Así mismo es. Es verdad, tienes toda la razón y yo coincido contigo porque también lo he vivido en una cultura también, como te decía, diferente, más fría también. Sí, En la iglesia, aquí tú te puedes encontrar personas que te dicen, yo soy agnóstico, vengo porque, bueno, traigo a mis hijos, me entretengo, cosas por el estilo. O sea, sí. son, que tú dices, no entendí esa parte, pero No, y te encuentras con gente que era muy activa en sus iglesias en Cuba, por ejemplo, que es sí, el punto de referencia, o en sus sí, países, en Chile, no sé, en Argentina, y cuando sí, llegan aquí, la prioridad es el dinero. Y les parece así. demasiado 1 hora, 2 horas de culto un domingo a la semana. Es triste, es triste. Y Sí, muchas veces es como una parálisis que se apodera. sí. Es un espíritu de apatía, de parálisis, que es horrible. Y es Y el verdad, desafío es ese, a continuar siendo cabrones encendidos. El pastor así mismo. Ismael lo decía en el sermón del domingo pasado, si mal no recuerdo, recordándonos siempre de la cantera de donde nos arrancó el Señor. Amén. Cuando tú echas vista atrás y recuerdas de la cantera de donde te arrancó el Señor, te capacita para seguir adelante, a pesar de, yo a veces digo que es como una melaza que te va como un fango con tebladera que te va enlenteciendo, pero tú adelante, Sí, adelante, señor. no mirando lo que queda atrás, no mirando al lado, sino extendiéndote hacia adelante, como decía el apóstol Pablo. Porque si Amén. no te enfrías y pasa eso que estás diciendo, que tienes mucha razón. Sí, 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 definitivamente. Bueno, Dios permita, Joaquín, que nos podamos volver a ver, sea en España o sea en Claro, Inglaterra. Ya ustedes de vinieron esto. antes, las puertas están Sí. abiertas aquí, para que vengan también y puedan estar con nosotros sin ningún problema. Dios les bendiga a ti, a Dani, Vamos a ver a tus hijos. si ahora no, porque hace mucho frío en el verano. En el verano, no, hemos pasado un invierno terrible. ¿Qué te voy a decir? Mira, No, y hoy aquí es que también. tenemos sol. Hoy, Aquí después de también. no sé cuántos días que parecía cumbre borrascosa. Aquí Así. hay mucha lluvia y eso sí. Es desesperante a veces, de verdad. Pero bueno, ya estamos saliendo un poquito de febrero, entrando un poquito en marzo, ya uno va viendo, hasta los pajaritos están cantando. O sea, eso es Ay, buena qué bueno. señal. Sí, Dios, es tremendo, pero bueno. Dios es Nada, bueno. Dios te bendiga muchísimo. Gracias una A vez ti más. también, Me ha Lice, a tus encantado. Vamos niños. a promocionar el canal de YouTube. Vamos a dejar en los Ah, bueno, comentarios el link, el enlace para que la gente solamente pinchen y vayan directamente al canal de YouTube, puedan vale, disfrutar ok. de lo que allí está expuesto y puedan darle Sí, like y seguirte. Gracias. qué bueno. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Lice, muchas gracias por la oportunidad y que el Señor te siga ministrando, sosteniendo a ti y a tus niños, bueno, que ya son jóvenes, Sí, y señor. todo tu ministerio. Amén. Dios te bendiga. Amén. Gracias, Joaquín. Hasta Amén. luego Hasta para luego. todos. Hasta el próximo Café con Lizzy.